En el día de hoy nos encontramos con Marta Palmer, una mujer que ha vivido la mayor parte de su vida en este pueblo. Sin embargo, al llegar su sobrino Luke y su mejor amigo Ben de visita, traen consigo una invitación inesperada. ¿Crees que una nueva experiencia puede traer felicidad a cualquier persona, sin importar la edad? Comparte tus impresiones. En Vermont, una tarde de otoño fresca envolvía todo en una cálida y dorada luz. Los árboles lucían tonalidades de naranja, rojo y amarillo, como si la propia naturaleza estuviera festejando la época. Sentada junto a la ventana, Marta Palmer, de 74 años, disfrutaba de una taza de té mientras contemplaba su pequeño jardín. Ese año, las rosas florecieron de manera espléndida, pero ahora, al igual que las hojas de los árboles, también se rendían ante el cambio de estación. A Marta siempre le había encantado el otoño, ya que le recordaba que la vida tenía sus ritmos, sus etapas. Mientras estaba sentada, una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. El sobrino, llamado Luke, iba a venir de visita hoy. Hacía varias semanas que no lo veía y siempre ansiaba el momento de estar juntos. Con 27 años, Luke era un joven brillante y de buen corazón que se había establecido en Boston como desarrollador de software, pero siempre hallaba tiempo cada mes para salir y compartir una tarde con ella. Hoy, sin embargo, Luke había comentado que traería a alguien más, un amigo llamado Ben. Marta estaba familiarizada con Ben gracias a lo que Luke había mencionado sobre él en varias ocasiones. Luke lo describía como una persona reflexiva y amigable, un escritor con talento para descubrir historias ocultas y darles visibilidad. Mientras aguardaba Marta, experimentó una chispa inesperada de emoción. Hacía mucho tiempo que no recibía visitas que no fueran de su familia. El ruido de las piedras siendo aplastadas por las llantas la sacó de su ensimismamiento. Dejó su taza en la mesa y alisó las arrugas de su suéter mientras se acercaba a la puerta. Al abrirlo, allí estaba Luke, erguido y acogedor como de costumbre, con sus rizos castaños alborotados por la brisa. Junto a él se encontraba un hombre de cabello oscuro y ojos reflexivos, una presencia serena que parecía estar atenta a todo lo que le rodeaba. Querida tía Marta, al verla, Luke le dio la bienvenida con una sonrisa capaz de derretir hasta el día más gélido. Él la abrazó suavemente con sus brazos. Tu ausencia me ha hecho falta. La sonrisa de Marta se amplió. Qué alegría verte, Luke. Te ves saludable. Retrocedió Luke y, con un sutil movimiento, presentó a su amigo. Ben, I'd like you to meet my own Marta. Creí que ya era hora de que ustedes dos se conocieran. Ben estiró su mano. Su voz era suave pero segura. Encantado de conocerla, señora. El golfista Palmer. Tomó su mano, percibiendo la firmeza del agarre, el cual era respetuoso. Al contestar, con una cálida sonrisa, pidió que la llamaran Marta. Bienvenido. Pasen los dos, por favor. Se acomodaron en la acogedora sala de estar, donde los tonos cálidos de la luz del otoño se filtraban por las ventanas, bañando todo con un resplandor dorado. Les sirvió té y empezaron con una charla ligera, preguntándole cómo estaba, si necesitaba ayuda con algo en la casa. A pesar de que Marta les aseguró que estaba bien, en realidad, la presencia de compañía le traía más alegría que cualquier ayuda que pudieran ofrecerle. Marta no tardó en verse atrapada en su conversación. Luke y Ben intercambiaron anécdotas sobre sus experiencias en la ciudad, sus empleos y sus aspiraciones para el futuro. Ben hablaba con una confianza discreta que la intrigaba, un encanto tranquilo, mientras que la entusiasmo y calidez de Luke la hacían sentir joven de nuevo. En la habitación se percibía una vitalidad, una energía, que contagiaba a todos, y Marta se sorprendió riendo y participando de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras la luz del exterior empezaba a suavizarse en los tonos profundos del anochecer, Luke se inclinó hacia adelante con un destello repentino en sus ojos. Querida tía Marta, se me ha ocurrido algo. ¿Qué te parece si damos un pequeño paseo en coche? Hay algo que me gustaría enseñarte. Marta alzó una ceja, sorprendida por la sugerencia. ¿Un paseo en coche? Emitió una risita suave. Hace tiempo que no salgo de casa, ¿sabes? Claro,
respondió Luke con una sonrisa en el rostro. Ya es hora de que hagamos ese cambio. Además, tengo una sorpresa. La noción de romper con su rutina habitual, de contemplar algo más allá de su jardín, despertó en ella una emoción olvidada. Miró a Ben, quien la observaba con una sonrisa alentadora. Sus ojos transmitían calidez y comprensión. Parecía como si pudiera percibir la duda que ella sentía. «Será beneficioso salir a tomar un poco de aire fresco, señora Palmer, o sea, Marta», añadió con una risita suave. Marta se tomó un instante para dejar que la sugerencia se asentara. No era de las que actuaban impulsivamente, pero tal vez, en esta ocasión. Inhaló profundamente, percibiendo una chispa juguetona que no experimentaba desde hacía años. Con aparente renuencia, ella asintió, aunque una sonrisa se insinuaba en las comisuras de sus labios. «Ambos me han convencido. Vamos». La cara de Luke se iluminó. «No te arrepentirás, te lo aseguro». Los tres se subieron al antiguo pero querido coche de Luke. Los asientos mostraban señales de uso y en el ambiente flotaba un suave aroma a pino proveniente de un ambientador colgado del espejo retrovisor. Ben se encontraba en el asiento delantero del copiloto, mientras que Marta ocupaba el asiento trasero, con las ventanillas bajadas para dejar entrar el fresco aire otoñal. Mientras avanzaban en el auto, el paisaje se desplegaba ante ellos, hileras de árboles dorados, colinas ondulantes y casitas pintorescas que parecían asentir con aprobación a su paso. El zumbido del motor, la brisa acariciando su cabello y el paisaje familiar de su pueblo natal hacían que Marta se sintiera como si tuviera 20 años menos. Resultaba curioso lo rápido que habían transcurrido los años, y ahora se encontraba allí, observando el mundo desde el asiento trasero, una pasajera silenciosa en su propia vida. A medida que se alejaban del pueblo, Marta empezó a percibir una ligera sensación de reconocimiento con el camino que estaban tomando. El paisaje se volvió cada vez más campestre y apartado a medida que avanzaban hacia un sendero angosto de tierra que se abría paso entre un bosque de árboles centenarios. Se enderezó en su asiento, sintiendo cómo su corazón se aceleraba al darse cuenta del destino al que se dirigían. «Look», she whispered, inclining closer, esto es. Miró hacia atrás, dedicándole una sonrisa cómplice. «Sí, querida tía Marta. Es el viejo huerto. Creí que ya era hora de que lo visitaras». Marta contuvo el aliento. Hacía muchos años que no visitaba el huerto, un lugar secreto en las afueras del pueblo donde había pasado innumerables días en su juventud. En el pasado, solía ser un punto de encuentro para amistades, un refugio para el amor juvenil y un lugar donde alguna vez se atrevió a soñar. Al llegar a la entrada cubierta de maleza, Marta experimentó una oleada de recuerdos que despertaron en su interior. Los manzanos se alzaban erguidos, con sus ramas retorcidas cargadas de las últimas manzanas de la temporada, mientras que el suelo estaba alfombrado de hojas y frutas caídas. La vista era hermosa en su estado salvaje, sin ser afectada por el paso del tiempo pero llena de resonancias de tiempos pasados. Al bajarse del automóvil, Ben fue el primero en hacerlo, observando el entorno con respeto, demostrando así que comprendía la importancia del lugar sin necesidad de que se lo explicaran. Al abrir la puerta trasera, Luke le tendió la mano a Marta. Lo agarró con firmeza, aunque su corazón latía acelerado como no lo hacía desde hacía años. Expresó en voz baja su agradecimiento a Luke, sintiendo la emoción reflejada en sus palabras. Luke apretó su mano con ternura, su mirada transmitía calidez y consuelo. «Pensé que te gustaría». Los tres se adentraron en el huerto, pisando sobre las hojas secas que crujían bajo sus pies. Mientras caminaba, Marta acariciaba suavemente la rugosa corteza de los árboles, como si estuviera conectando con fragmentos de su pasado personal. Al cerrar los ojos por un instante, inhaló el aire fresco y al abrirlos, parecía vislumbrar a su yo más joven, riendo y corriendo entre estos mismos árboles, con el corazón rebosante de sueños y posibilidades. Los tres se adentraron más en el viejo huerto, con sus pasos amortiguados por la alfombra de hojas caídas. El entorno que los rodeaba parecía casi mágico, envuelto en la tranquila quietud de la tarde. Marta respiró profundamente,
inhalando el aire fresco impregnado con el suave aroma de manzanas y tierra. Al tocar la áspera corteza de uno de los árboles, un torrente de recuerdos la invadió. Ben parecía percibir el cambio en su estado de ánimo. Con delicadeza, él comentó a Marta que este lugar seguramente guardaba muchas historias para ella. Su voz denotaba auténtica curiosidad. Marta asintió con la cabeza, mientras su mirada se desviaba por el claro del bosque. Claro que sí. Este huerto formaba parte de mi juventud, un sitio donde podíamos reír y soñar sin restricciones, lejos del resto del mundo. Hizo una pausa, con una sonrisa en los labios al recordar aquellos días despreocupados. Quedábamos en este lugar después de clases, a veces entrando sigilosamente de noche solo para estar aquí bajo las estrellas. Era como si estuviéramos en nuestro propio universo. Luke y Ben escuchaban atentamente, ambos cautivados por el brillo de nostalgia en sus ojos. Los dedos de Marta recorrieron la corteza de un viejo manzano, sus ojos se suavizaron con la calidez de recuerdos lejanos. Comenzó a hablar en voz baja. Este huerto era algo más que un sitio para reuniones y risas. Fue en este lugar donde encontré a mi primer amor. Una sonrisa se dibujó en su rostro, casi tímidamente, como si estuviera compartiendo un secreto muy especial. Luke y Ben se miraron y se acercaron con curiosidad. Ben, con voz suave y respetuosa, animó a que nos hablaran sobre él. Marta soltó una risita y movió la cabeza levemente. El nombre que tenía era Samuel. Samuel. Nos encontramos aquí en un día de finales de verano, justo así, cuando el huerto estaba repleto de frutas y la luz del sol bailaba entre las hojas. Echó un vistazo a las ramas del árbol como si esperara verlo asomarse allí. El espíritu de Sam era indómito y salvaje. Siempre rebosaba de ideas y sueños, anhelaba explorar el mundo y vivir con valentía. Al mirarme, sentí la capacidad de hacer lo mismo. El recuerdo de Sam le inundó de una cálida sensación agridulce, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Una expresión nostálgica se dibujó en el rostro de Marta al recordar a Sam, cuyos recuerdos regresaron de manera intensa y vívida. Éramos jóvenes e ingenuos, pero ¿no era eso lo que hacía que fuera mágico? Una suave risa escapó de sus labios mientras observaba a Luke y Ben, quienes escuchaban con atención absoluta. Cuando teníamos la oportunidad, escapábamos a ese huerto, siempre vigilando a nuestro alrededor, con la esperanza de que nadie se hubiera dado cuenta. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. Durante las noches de verano, solíamos encontrarnos en este lugar bajo el cielo estrellado. Sam solía llevar una manta antigua, y nos tumbábamos debajo de los manzanos, conversando durante horas sobre todo y nada. Nuestros sueños locos, los lugares que visitaríamos, las vidas que construiríamos. En ocasiones, nos quedábamos en silencio, disfrutando del sonido de las hojas moviéndose con la brisa, mientras el suave aroma a manzanas impregnaba el ambiente. En esas noches clandestinas se experimentaba una emoción única, una combinación de entusiasmo y riesgo. Recordó Marta que una vez estuvimos a punto de ser descubiertos por el anciano señor Hensley, el agricultor encargado de cuidar estas tierras. Nos escondimos detrás de un árbol, apenas conteniendo la risa. Tomó mi mano, la apretó con fuerza y susurró que nunca se había sentido tan vivo. Exhaló profundamente, sus mejillas se sonrojaron como si reviviera ese instante robado. Los ojos de Marta brillaban mientras seguía narrando, atrayendo a Luke y Ben más y más hacia sus recuerdos. Sam y yo disfrutábamos al máximo con la emoción de estos encuentros clandestinos. Cada instante robado parecía desafiar al mundo. Hizo una pausa, una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. De vez en cuando solíamos colocar pequeñas notas debajo de un manzano en particular, mensajes que solo nosotros podíamos descifrar. Una de las notas indicaría una hora, mientras que la otra revelaría un sitio. Así, seguiríamos las pistas hasta encontrarnos. Se asemejaba a un juego, pero con mucho más en juego. Inclinó su cuerpo hacia adelante, su voz era un susurro quedo, como si reviviera la emoción de aquellos días. Aquella tarde, nos encontramos aquí justo cuando el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el huerto. Sam había traído una antigua linterna que emitía una luz tenue que nos permitía ver nuestros rostros.
Nos agrupamos debajo de un árbol mientras él recitaba en voz alta uno de sus poemas preferidos. Mientras hablaba, su voz se mezclaba con los sonidos de la noche, y podía percibir cómo mi corazón se aceleraba con cada palabra. La mirada de Marta se volvió más tierna. Siempre existía una tensión, un temor constante a ser descubiertos por alguien. Durante la noche, escuchamos pasos. Mantuvimos la respiración, sin apenas movernos, ocultos detrás de las frondosas ramas de un viejo manzano. El brazo de Sam rodeaba mi cuerpo, transmitiendo protección y seguridad. Recuerdo escuchar los latidos de su corazón, eran frenéticos, pero en ese instante, me sentí totalmente protegido. Luke y Ben estaban cautivados, inclinándose más cerca, experimentando la misma emoción y entusiasmo que Marta había sentido en su momento. Marta inhaló lentamente, buscando calmar sus emociones mientras el recuerdo seguía resonando en su interior. Esa noche, al dirigirnos en silencio a nuestro lugar habitual, Sam y yo percibimos un cambio en el ambiente. Recuerdo el leve sonido de risas que se deslizaba por el huerto. Al principio pensamos que era solo el viento entre los árboles. Al acercarnos, los divisamos, una pareja escondida bajo la sombra de los manzanos, totalmente absorta el uno en el otro. Estaban próximos, más cerca de lo que nunca habíamos osado estar. Su voz se volvió más suave, un rubor cálido apareciendo en sus mejillas. Nos sentimos como si hubiéramos entrado por casualidad a un mundo secreto. Abrazados, los dos se miraban fijamente, con emoción y anhelo reflejados en sus ojos. Estaban totalmente desprotegidos, y cada gesto parecía transmitir mucho. Observamos cómo el joven se acercaba, apartando un mechón de cabello de su rostro, su mano permaneciendo allí como si estuviera grabando en su memoria sus rasgos. Al cerrar los ojos, parecía que en ese instante olvidaban todo lo que les rodeaba. Mientras Marta seguía hablando, Luke y Ben permanecían en silencio, completamente absorbidos por la historia, la cual creaba un ambiente lleno de inocencia y emoción. Después, la besó con un beso que no era tímido ni vergonzoso, sino algo más profundo y apasionado. Fue un beso que contenía todas las emociones que apenas empezábamos a experimentar. Un beso que te hace sentir como si el tiempo se hubiera detenido. La voz de Marta se redujo a un susurro, con la mirada perdida en la distancia. Sam y yo nos quedamos inmóviles, apenas respirando, observando cómo se desarrollaba este instante. Ambos experimentamos la sensación de ser invasores, pero ninguno de los dos se movió. De repente, noté cómo su mano buscaba la mía lentamente, entrelazando nuestros dedos, como si los dos necesitáramos aferrarnos a algo firme. Se producía una emoción especial, una complicidad compartida entre nosotros, a pesar de que ninguno de los dos hablaba. Fue como si hubiéramos traspasado una línea invisible al presenciar su intimidad. Su tono de voz se volvió más suave, sus mejillas se sonrojaron al mirar a Luke y Ben. Esa sensación siempre quedará grabada en mi memoria. Fue como si se nos hubiera abierto una puerta. Experimentamos la emoción de lo que podríamos llegar a ser, algo que ni siquiera nos habíamos atrevido a considerar hasta ese momento. Sentí como el brazo de Sam rodeaba mi cintura y me acercaba hacia él. Sentí su aliento cálido y constante rozar mi mejilla, provocando en mí una descarga eléctrica. Recuerdo el momento en que me encontré con su mirada y supe al instante que ambos anhelábamos lo mismo. El semblante de Marta se desvió hacia los árboles lejanos, como si aún pudiera contemplarlo todo. En ese instante, todo lo demás desapareció ante mis ojos. Al igual que esa pareja, nos encontrábamos solos en nuestro rincón secreto, alejados de la vista de los demás. Sam elevó su mano, acariciando con ternura mi rostro, y después, poco a poco, se acercó. Cuando nuestros labios se encontraron, no fue solo un beso, sino una promesa, un secreto compartido entre nosotros que nadie más conocería jamás. Experimenté una emoción intensa, una sensación de libertad desconocida hasta entonces, como si estuviéramos realizando algo prohibido pero perfecto. Un denso silencio cargado de emociones se apoderó del ambiente. Luke y Ben se vieron totalmente absorbidos, percibiendo la fuerza intensa de los recuerdos de Marta. Un suspiro apenas audible escapó de sus labios, mientras los años se desvanecían al rememorar aquella noche que cambió su vida. En ese beso, susurró casi para sí misma,
Experimenté de todo: emoción, miedo y la emoción de descubrir algo hermoso y completamente nuestro. Al llegar al final de la historia de Marta, el sol descendía en el cielo, bañando el huerto con una cálida y dorada luz. Impulsados por la magia del momento, Luke y Ben empezaron a armar el campamento en las cercanías. Luke había llegado listo, convirtiendo su todoterreno en un acogedor espacio improvisado para dormir. Al abatir los asientos traseros y extender mantas suaves, el automóvil adquirió el encanto de un refugio rústico, mientras Ben desplegaba una lona resistente que formaba un rincón resguardado junto al vehículo. Marta observaba, cautivada por su ingenio. Ambos idearon esto juntos, ¿verdad? Con sorpresa y admiración en su voz, preguntó. Con una sonrisa en el rostro, Luke extendió unas cuantas mantas en el suelo debajo de la lona. Todo forma parte de la emocionante aventura, tía Marta. Pensamos que podrías disfrutar de un poco más de tiempo al aire libre. Una vez montado el campamento, los tres se reunieron alrededor de una pequeña linterna de camping, mientras Luke sacaba una cena sencilla pero apetitosa: pan, queso, verduras asadas y una tabla de embutidos que había traído desde Boston. Incluso tenían una botella de vino, y al aparecer las primeras estrellas en el cielo, el trío brindó por recuerdos, antiguos y recientes. El vino corría sin dificultad, desatando risas y creando una agradable calidez en la fresca noche. Mientras la luz de la linterna parpadeaba a su alrededor, creando suaves sombras en el huerto, Marta se relajaba y compartía relatos que tenía olvidados desde hacía años. Los tres se recostaron, riendo suavemente mientras terminaban el último sorbo de vino. El cielo estaba repleto de estrellas, cubriendo el huerto con una serena y plateada luminosidad. En la atmósfera se percibía el aroma de las manzanas caídas y la tierra, mezclado con el suave zumbido de los insectos en la oscuridad de la noche. Marta experimentaba una agradable sensación de calor que se extendía por su cuerpo, en parte debido al vino y en parte por la inesperada alegría de esa noche. Luke y Ben, claramente interesados y quizás animados por el vino, se miraron antes de que Luke se inclinara hacia adelante, con los ojos brillantes. Vamos, tía Marta. No puedes abandonarnos en este momento. Amplíenos sobre tu relación con Sam. Marta rió suavemente, fingiendo dudas, mientras percibía cómo su propia curiosidad se avivaba de nuevo con los recuerdos que habían resurgido esa noche. Vaya par de incansables que sois, bromeaba mientras movía la cabeza. Ben, con una sonrisa traviesa, interrumpió: Marta, queremos conocer todos los detalles. Además, ¿no crees que Sam desearía que se lo contaras? Suspiró mientras sonreía. Bueno, me parece que es lo más justo. Hizo una pausa, una mirada nostálgica se reflejó en su rostro. Creo que hay mucho más por contar, sin duda. Bastante más. El huerto era nuestro universo, nuestro refugio. Después de ese primer beso, la dinámica entre Sam y yo cambió por completo. Echó un vistazo a su público cautivado, la luz de la linterna iluminando sus rostros con suavidad mientras se disponía a adentrarlos más en sus recuerdos. Mientras descansaban bajo el viejo manzano, Marta levantó la vista hacia sus ramas ancestrales, acariciando su rugosa corteza como si intentara conectar con el pasado. Al tomar una respiración profunda, su voz se suavizó al empezar a hablar. Fue en este lugar. En mi cumpleaños número 16. Sam había organizado toda la noche sin avisarme. Esa mañana, encontré una nota en mi ventana. Un pequeño trozo de papel con las palabras «Encuéntrame bajo las estrellas», escritas en él. Echó un vistazo a Luke y Ben, quienes estaban escuchando con atención, cautivados por la historia. Esa noche, recuerdo cómo salí sigilosamente de casa, con el corazón latiéndome de emoción y nervios. Al llegar al huerto, me encontré con Sam, quien me esperaba con una manta extendida debajo de este árbol. Trajo consigo un pastelito pequeño, probablemente algo que había tomado sigilosamente de la cocina de su madre, y unas cuantas flores silvestres que había recogido en el camino. Una suave risa escapó de sus labios, mientras un rubor cálido coloreaba sus mejillas. Nos sentamos juntos, compartiendo ese pequeño pastel, riendo sobre cualquier cosa y nada en particular. La noche transcurría en silencio,
solo nosotros dos y el susurro de la brisa entre los árboles. Experimenté como si todo el mundo se hubiera desvanecido, y lo único que importaba era estar allí con él. El tono de voz de Marta se suavizó a un susurro delicado mientras seguía hablando. Después de un rato, los dos nos quedamos en silencio. Sam se acercó, su mano rozando la mía, y en ese instante, la atmósfera entre nosotros parecía cargada de electricidad. Miró hacia mí con una expresión en los ojos que me resultaba desconocida, algo que aceleraba los latidos de mi corazón. Con lentitud, se acercó hacia mí y nos besamos. Era dulce, suave y a la vez rebosante de toda la añoranza y emoción del amor juvenil. Detuvo su mirada en la distancia, perdida en sus pensamientos. En ese lugar, bajo el cielo estrellado, con la tenue luz de la luna filtrándose entre las ramas, todo parecía estar en armonía. Nos vimos envueltos el uno en el otro, en ese momento hermoso e inolvidable. Los acontecimientos se sucedieron y, sin darnos cuenta, estábamos acostados juntos, entrelazando nuestras manos y compartiendo algo más que simples palabras. Una expresión de nostalgia se dibujó en su rostro con una sonrisa. Fue algo inocente pero impactante, un recuerdo que ha permanecido conmigo a lo largo de todos estos años. Luke y Ben escuchaban con atención las palabras de Marta, cautivados, mientras éstas se mantenían suspendidas en el fresco aire nocturno, describiendo un amor tierno y eterno. Marta dejó que el recuerdo se asentara en su mente, inhalando suavemente con reflexión antes de seguir adelante. Fue una noche única, realmente mágica. Recuerdo estar acostada junto a Sam, percibiendo el calor de su brazo a mi alrededor, la suavidad de la hierba debajo de nosotros, y cómo las estrellas parecían brillar un poco más intensamente en lo alto. En el ambiente reinaba una calma absoluta, un silencio que intensificaba cada contacto, cada respiración. Miró hacia abajo con una sonrisa delicada en sus labios al hablar, sus palabras impregnadas de inocencia y cariño duradero. Mientras estábamos acostados, Sam apartó un mechón de cabello de mi rostro, sus dedos rozando mi mejilla de una manera que me hizo sentir mariposas en el estómago. Me miró como si fuera la única persona en el mundo, con una mirada cálida y tierna, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle. Hizo una pausa, observando a Luke y Ben, cuyos ojos estaban fijos en ella, como si también hubieran sido transportados a ese huerto iluminado por la luna. Susurró sobre la belleza de la noche, pero percibí que se refería a algo más que simplemente las estrellas y los árboles. Entre nosotros existía un calor especial, una sensación de asombro, la certeza de que de alguna manera, este instante perduraría para siempre. La voz de Marta se volvió suave como un susurro, transmitiendo una intimidad sutil que cautivó a quienes la escuchaban. Pausadamente, se acercó, sus labios encontrando los míos una vez más, con más suavidad, prolongando el contacto como si disfrutara de la cercanía. Cada caricia era suave al tacto, y cada beso parecía una promesa sutil que no era necesario expresar con palabras. Bajo la cubierta de ramas de manzano y estrellas, compartimos algo genuino, algo completamente nuestro, envueltos en la magia de esa noche. Las palabras se desvanecieron, sumiendo a Luke y Ben en un silencio reverente, mientras la delicada belleza de su relato llenaba el apacible espacio bajo el viejo manzano. Mientras la narración de Marta se desvanecía en el aire nocturno, una suave calma envolvió el pequeño campamento. Únicamente se escuchaban el suave susurro de las hojas y el lejano canto de un ave nocturna. Luke y Ben, atrapados por la emotividad del relato y la íntima tranquilidad de la noche, se vieron acercándose a Marta sin apenas percatarse. Luke extendió la mano y posó con ternura sobre el hombro de su tía, transmitiendo calidez y seguridad con su contacto. Expresó en voz baja lo hermoso que era, tía Marta, su tono denotaba admiración. Es increíble imaginar cómo viviste ese amor aquí mismo, hace tantos años. Ben asintió mientras estaba sentado a su lado opuesto, con la mirada reflexiva mientras la observaba. Hay algo en esa historia. Sobre ti, Marta. Es poco común escuchar a alguien expresarse sobre el amor de esa manera, con tanta sinceridad y calidez. Le regaló una sonrisa amable y tomó su mano, apretándola suavemente para transmitirle seguridad. Al observar a ambos, Marta experimentó un gran cariño hacia su sobrino y su compañero.
La presencia de ellos le brindaba una tranquilidad que no experimentaba desde hacía años, una sensación de ser comprendida y apreciada de verdad. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron entre los árboles, iluminando suavemente el huerto, Marta se despertó. Sintió el calor de los cuerpos cercanos a ella, Luke y Ben aún dormidos, sus respiraciones pausadas y regulares en la tranquilidad de la mañana. Bajo una manta, los tres descansaban juntos, habiéndose quedado dormidos bajo las estrellas, arrullados por relatos, risas y la íntima conexión que habían compartido durante la noche. Marta experimentó una sensación de plenitud que la invadió, algo puro y alegre, como un secreto guardado solo entre ellos y los árboles silenciosos. Hacía años que no experimentaba estas sensaciones, como si el tiempo se hubiera desvanecido y ella volviera a ser una joven tumbada bajo las estrellas, con el corazón rebosante de posibilidades. Con precaución para no despertarlos, permaneció quieta, observando cómo la luz de la mañana se intensificaba y experimentando una serena felicidad íntima que no había previsto. En ese instante, experimentó una sensación de plenitud, en sintonía con algo eterno. Esta mañana sencilla y hermosa le trajo recuerdos de su juventud, sus risas, su amor y la emocionante sensación de cercanía con los demás. Al escuchar el canto de los pájaros, Marta volvió a cerrar los ojos con una sonrisa en los labios, como si hubiera reencontrado una parte de sí misma que había permanecido olvidada por mucho tiempo. Marta experimentó de nuevo la alegría de la juventud hoy al salir de viaje con Luke y Ben. ¿Crees que la relación entre las generaciones puede aportar inspiración a ambas partes? Recuerda dejar un comentario, darle me gusta y suscribirte para seguir disfrutando de historias con significado.